Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Miriam, bienvenida. Hola Alex, me encantada nuevamente estar aquí contigo en un podcast más. Vamos a platicar ahora de el realismo literario. Miriam, ya habíamos platicado que las corrientes literarias a veces funcionaban como un péndulo, ¿no? Primero se le hacía caso a la razón, luego al corazón, razón, corazón. ¿Qué pasa con este movimiento? ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? ¿A qué reacciona? ¿Qué es el realismo? Primero hay que saber, ahorita vamos a hablar del contexto histórico, pero saber exactamente qué es. Bueno, efectivamente es un movimiento, es una corriente no nomás literaria, Alex, también artística. Hubo muchos pintores realistas, pero ahorita vamos a hablar exclusivamente de lo que se trata de la literatura, ¿no? Bueno, pues este movimiento surgió en Francia, en Europa, a mediados del siglo XIX, y surge con oposición al romanticismo, que es precisamente lo que tú vienes diciendo, de que primero cómo surge una corriente y luego viene la corriente contraria, opositora, que es exactamente al revés de lo que era la anterior, ¿no? Que acordémonos que el romanticismo fue una corriente que destacó por su individualismo, por sus pensamientos ideales y fantásticos, ¿no? En donde predominaban los sentimientos y las emociones en los personajes. Eran temas totalmente subjetivos por el autor y desde el punto de vista del sentir y del pensar de cada uno de los personajes que integraban las novelas. El yo era correcto, importante. que ya hemos platicado, que fue muy interesante también el podcast del romanticismo, ¿no? Ahora, como reacción contraria, de lo subjetivo viene el objetivo, que es el realismo. Es las cosas como son y como se ven. Y este movimiento, que comienza en Francia, se extiende por toda Europa, a Inglaterra, Rusia sobre todo, y luego llega posteriormente a América y a Estados Unidos también, Entonces, ya con los realistas proponen modificar o abandonar todos estos temas históricos, inclusive religiosos, mitológicos, situaciones idealistas, y se enfrentan a la realidad pura. Es cómo ven las situaciones y las cuestiones políticas y sociales, ya no individualistas, sino en un término social, en su conjunto. Y no nada más las enfrentan, sino que las retratan, o al menos tratan de retratarlas. Y aquí es donde viene una pregunta: ¿qué tan objetivo es el realismo? Ahí empieza la interpretación que le da la realidad. Pero también tiene que ver, hay un contexto histórico, un contexto que por qué se dan las cosas. ¿Por qué de la parte sentimental y emocional nos vamos a una eminentemente objetiva? Recordemos que en el siglo XIX, pues comienza la revolución industrial, comienza el capitalismo, surgen nuevas clases sociales como el proletariado, los trabajadores, la clase obrera y la burguesía. Y todos esos disturbios y protestas de la clase proletariada, de los trabajadores contra los burgueses, las explotaciones en los trabajos, etcétera, comienza a darse una nueva visión de la realidad, que era precisamente lo que venías ahorita preguntando. Sí, y son estos autores que recogen sus opiniones, inclusive personales, acerca de las confrontaciones sociales, de las desigualdades. O sea, hay una crítica. Exacto, el realismo es crítica de los aspectos sociales, de los aspectos políticos y una manera de percibirla, porque podemos decir, bueno, es que a lo mejor ver la realidad puede surgir siendo subjetivo, pero hay que recordar que en el siglo XIX también comienza con Karl Marx y todo eso, a formularse el socialismo científico.
el método científico. Entonces, estos autores tratan de interpretar la realidad a través del método científico para poder ser lo más objetivo posible. Luego, con el realismo vienen otras corrientes, ¿no? Que son primas hermanas o parientes del mismo realismo, que viene siendo el naturalismo, que todavía es más extremoso. Es como dar un paso más allá de la realidad, o bien mostrar una realidad cruda. Y regularmente los personajes que en el naturalismo, que ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos más adelante, en el naturalismo eran clases bajas. De hecho, su lenguaje era más realista, como hablaban las personas del proletariado, de las clases sociales, de un rango un poco más que consideraban más abajo. También pues había ese enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, porque recordemos que las ciudades con la industrialización pues van creciendo, ¿no? Sí. Con las fábricas y todo. Y por primera vez en la literatura se recoge el lenguaje de esas clases. Es correcto. Es una de las características, de tratar de imitar o bueno, representar en la obra literaria esos modos de hablar. Sí, lo más realista es una fotografía de lo que está sucediendo, sin tratar de meter la interpretación personal de cada autor. Se tratan de utilizar la observación para que quede reflejado idéntico a cómo se van dando las cosas. Y hablando de las características del realismo, que es lo que tú ahorita acabas de mencionar, también es el uso de la razón por encima del sentimiento. Como también existen temas predeterminados dentro de las características del realismo y del naturalismo, como si tu destino ya estuviera predestinado. No existe mucho el libre albedrío. O sea, son las circunstancias las que te llevan a... Sí. ¿Cómo lo veían? Y qué interesante, ¿no? ¿Cómo Sí, tiene que ver el contexto histórico? Porque ya la ciencia, para tu creatividad. Claro, porque la ciencia ya estaba, bueno, en avance. Así es. Y estos autores, algunos eran también a la vez científicos, eran Era gente muy estudiada, Sí, eran maestros, eran abogados, eran políticos, los que escriben este género. Y de preferencia era la novela en el realismo. Ah, sí, porque es el género, ¿no? Es el género ideal, donde es una cronología lineal. La historia se va desenvolviendo como la vida. O sea, de manera lineal. Hay un narrador, que es el que cuenta las historias, es parte de las características del realismo. Y además hay una protesta social dentro. Sí, por más objetivos que quieran ser los autores, de todas maneras, a través de los personajes o de las situaciones, pues exponen un punto de vista sobre la realidad que están observando. Es como tú dijiste, una fotografía. Bueno, pero el fotógrafo se posiciona en algún lugar para tomar la fotografía, queriendo destacar algunas cosas, ocultar otras o pues dar un mensaje, ¿no? A través de esa fotografía. Así también pasa con el realismo, ¿no? Exacto. Además, es una pintura, una fotografía y una pintura. Y si te fijas también, haciendo una comparación de las pinturas del realismo, es una foto. Sí. Es una foto de lo más auténtico que pueda haber, apegado a la realidad totalmente. Con trabajo en los detalles, ¿no? Era algo que se destacaba en cualquier expresión artística, era el trabajar los detalles para exponerlos, para entre mejor los representaras, era mejor tu obra, ¿no? Y ya no era tan importante, volvemos como era el romanticismo antes, el individualismo, el personaje principal, sino el entorno, el conflicto, como que tu vida se rige o está destinada por tus circunstancias sociales o familiares, porque eres burgués, porque eres pobre, porque eres una persona trabajadora, porque estás contra una lucha de donde hay desigualdad. Fue un siglo, el siglo XIX fue un siglo
en donde hubo muchos movimientos y muchas revueltas y se vieron manifestados en este tipo de literatura. Desde más o menos a mediados del siglo XIX y todavía en el siglo XX ya se empiezan a hacer algunas modificaciones, pero también se va dando. Qué interesante. Es que como ¿verdad? en todos los movimientos, nacen muy focalizados y poco a poco se van extendiendo. Y hay muchos también corrientes filosóficas que coincidieron, como el positivismo, sí, en donde esas corrientes también socialistas que influyeron en estos grandes autores y grandes pensadores. ¿Por qué no hablamos de ellos en el siguiente segmento? Por supuesto, favor. Alex. Gracias. Hay un lugar que está de moda para grabar tus eventos. Se llama Movies Producciones. Si requieres fotografía o una verdadera película para tu boda, tus 15 años o tus bautizos, ponte en contacto con nosotros. Llámanos al 614-182-1454. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresa a movies.com.mx. Ponte en modo cine. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Hola amigos, soy Alex Foursan. Estamos hablando en Letra Nostra acerca del realismo. Miriam, como bien dijiste ahorita en el segmento anterior, estos hombres estaban influidos pues por corrientes científicas de la época, que podemos decir que este siglo fue uno de los más acelerados, quizá no tanto como el 20, pero en relación con los anteriores. Pero ahí comenzó pues, todo. Sí, esta carrera, ¿no?, de la ciencia. El positivismo es una de las influencias en estos autores. Hay estudios que revelan que estos autores escribían estos libros casi como si fueran ensayos científicos, ¿no? Como si estuvieran defendiendo una premisa, ¿no? Es bien importante lo que tú dices, porque lo que decíamos de que se utilizaba para escribir y observar la realidad, el método científico, ellos no había casualidades, o sea, todo tenía un porqué. Exacto. O sea, si esto sucedió y lo explicaban, era porque esto o porque aquello o porque viene de acá. Entonces quedaba muy entendido, muy bien descrito, porque hacen muchas descripciones de las situaciones que se iban dando en la historia, como para que al final tú te quedaras pensando, ok, esto se dio por esto y luego le siguió esto y luego terminó en esto, como una deducción. Exacto. O sea, esto y esto tenía que dar a eso. Consecuencia de una conclusión natural, ¿verdad? No cabían más posibilidades, ni el libre albedrío, ni nada de eso. O sea, todo tenía que quedar en esta como si fuera una cuestión hasta matemática. Personalmente a mí me gusta, ¿Te gusta? Sí, los libros realistas. Sí, porque no dejan así como muchas, en otros tipos de movimientos o de géneros, que te dejan abierta la posibilidad de que pasó esto, pero puede pasar aquello. Sí, en atención a los sentimientos, ¿no? O a las emociones. Bueno, el romanticismo también tiene sus... Claro, tiene sus carácteres muy interesantes y sí, claro, que no hay que confundir con el realismo mágico. El realismo literario que estamos platicando el día de hoy es características distintas al realismo mágico que surge después, que ese sería un programa aparte, ¿no? Sí, claro. Y cómo comienza en Francia, Alex, con estos grandes estudiosos, pensadores burgueses, era gente muy estudiada, y ahí los autores realistas surgen de todo este contexto histórico que acabamos de platicar, y uno de los más importantes es Henry Bale,
que le decían Stendhal. Sí. Este escritor francés nace en 1783 y muere en 1842. Este escritor fue valorado por su agudo análisis de la psicología de sus personajes. Todavía no estaba desarrollada la psicología, ni siquiera como un estudio profundo, menos como ciencia. Recordemos que la psicología ya a nivel ciencia fue ya prácticamente en el siglo XX. Ya todavía no, pero estudiaban sus personajes, por eso esta persona que tiene estas características va a resultar siendo el asesino, va siendo esto, el malo, el bueno, la víctima. ¿Cómo se analizaba? Y Stendhal fue uno de los autores más importantes en este movimiento, porque es un realista puro. Ahorita, al ratito que vayamos a platicar de los latinoamericanos, que tienen un poquito otras características en el realismo. Las grandes obras de Stendhal es Rojo y Negro, escrita en 1830, y La Cartuja de Parma de 1839. De hecho, Rojo y Negro, o que también es lo rojo y lo negro, ¿no? Porque en francés así sería. Puso pauta para otros autores como modelo a seguir de novela. Es correcto. Hay quien dice que es de las mejores escritas en la historia, ¿eh? Sí, sí lo creo. Estas personas, estos escritores siguen vigentes y seguirán vigentes. Y su forma de escribir, su técnica para escribir. Otro de los grandes fue Gustave Flaubert. Este escritor, también francés, nace en 1821 y muere en 1910, y es el creador de la novela Madame Bovary de 1856. Y hay películas y series de esta gran historia. También es un ícono para el realismo, entre otras novelas que escribió Flaubert. Y luego no podemos olvidar a León Tolstoy, a los rusos, a Dostoyevsky, con Crimen y Castigo. En Rusia se dio un movimiento especial, ¿verdad?, en este género. Fue muchos autores. Estos son los íconos. Pero muchos escritores fueron también realistas. Novelistas grandes, universales. Exacto. ¿Qué pasa también, por ejemplo, en Inglaterra? En Inglaterra está Charles Dickens, que nace en 1812 y muere en 1870. Y fue un novelista de la época victoriana. Una de sus grandes novelas, que es David Copperfield, ahí utiliza las técnicas del realismo, así como Grandes Esperanzas. Entonces también en Inglaterra llega el realismo, y llega para quedarse, porque dura más del siglo, pues no un siglo completo, pero sí como 80 años. Y llega en pintura también. Y llega también en pintura. Grandes pintores ingleses, franceses, también alemanes, en donde fueron representantes de ese movimiento muy importante. Y luego vámonos con España, con Benito Pérez Galdós, este gran novelista, dramaturgo, cronista y además político español, que nace un 10 de mayo de 1847 y muere un 4 de enero de 1920 en Madrid a los 76 años. Es de los mejores representantes de las novelas realistas del siglo XIX. Fue propuesto, llegó a ser propuesto varias veces para el Premio Nobel de Literatura, sobre todo en 1912. ¿Qué pasa con Benito Pérez Galdós? Él era una persona no muy religiosa, anticlerical. Él era un anticlérico, o sea, era en contra de la religión. Entonces, grupos conservadores de la Iglesia Católica muy fuerte de aquella época se opusieron totalmente. Porque si tú ves las novelas, pues refleja, ahí venimos hablando lo mismo, ¿no? En la parte subjetiva, tus ideales, aunque quieras demostrar la realidad tal como es, también imperan tus ideales como autor de estas novelas. Una de sus grandes novelas donde revela el realismo y esa tendencia antirreligiosa, que es Doña Perfecta, escrita en 1876.
hay una película, aquí Sí, en México, en la época de oro del cine mexicano, interpretada por Dolores del Río, que está adecuada a las cosas que pasaban aquí en México de alguna manera, pero pues acá todo pasa en España. Y también otra obra que es Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Vamos a hablar en el siguiente corte acerca de cómo llega este movimiento a México, mira. Claro que sí, Alex, encantada. Gracias. La Casa Restaurante está cumpliendo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta larga historia. Esperamos seguir llevándoles todo nuestro amor y felicidad en cada platillo, como siempre lo hemos hecho, directo desde nuestra cocina casera, con un toque gourmet. Disfruta nuestros especiales en desayunos, comidas y cenas. Un delicioso lugar en el centro de la ciudad, calle Morelos 1414. Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, Información Procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, soy Alex Forzan en un podcast para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, hablando del realismo literario. Miriam, hemos venido platicando de las características del realismo, cómo fue difundiéndose entre los diferentes países hasta llegar a Latinoamérica. ¿Cómo se tomó este movimiento en estas latitudes? Mira, el realismo literario en Latinoamérica llega ya para finales del siglo XIX y se adopta hasta el siglo XX, a principios del siglo XX. Obviamente, pues llega después de cuando inició. Siempre es tardío en nuestro país. Sí. Pero de la misma manera eran escritores con tendencias románticas y cambian por el realismo, pero en otras circunstancias. Se hablan de otro tipo de cosas. Porque el contexto histórico en Latinoamérica es distinto al de Europa, de lo que estaba sucediendo. También hay muchos movimientos, también llega la industria aquí en estos países latinoamericanos y también se crea una clase obrera o un proletariado en donde también ya había desigualdades, pues ahora pues hay más, con otras características, ¿no? Sin embargo, el realismo, los escritores acogen historias de los pueblos de México, de los campesinos, de situaciones agrarias. Cuando era de la época de Don Porfirio, que eran los escritores realistas, hablaban mucho de aquellos hacendados, de la vida en las haciendas, de los campesinos que trabajaban para estos grandes latifundistas. Y luego llega la Revolución Mexicana, bueno, ya están hablando de estas revueltas y de estos movimientos con características muy similares a las características que ahorita comentamos que vienen desde Francia, ¿no? Sí. En donde era lo más objetivo. Pero hay ciertas diferencias, que era lo que hace ratito platicábamos, Alex, porque están como mezclados varios géneros en la literatura en Latinoamérica. Hay pocos realistas puros, como el que vas a mencionar más al ratito, sí, pero también están mezclados con el naturalismo, que todavía son más objetivos, más intensos en la objetividad. También usan mucho los temas de las costumbres, que es el movimiento costumbrista, en donde se toman cómo eran las vidas y cómo eran el mundo en aquellas comunidades rurales, indígenas. Aunque eso ya no, bueno, sí es realismo, pero ya es una rama.
ya es una rama, ya está, y está mezclado con otros, se empieza a mezclar. Sí, porque se da por las circunstancias sociales, ¿no? Como dices tú, después del porfiriato apenas están haciendo el país, todavía administrativamente no estaba controlado, y estos hacendados, estos caciques, pues eran los que tenían el control. Así es. Y uno de los grandes escritores de aquella época que está mezclado entre el realismo y el naturalismo, nos dicen que es más de naturalismo, es Federico Gamboa, el escritor, también fue diplomático, una persona muy, muy reconocida en aquella época y actualmente. Este autor de esta novela, que ya habíamos platicado en otros podcasts de cómo se ha representado en diferentes películas durante el siglo XX y cómo habló, cómo narró la vida que era en una casa de cita, la historia de una mujer, cómo llega ahí, volvemos a lo mismo, cómo las situaciones, las circunstancias obligan, parece como si no hubiera un libre albedrío, obligan a las personas a tomar ciertas decisiones. Y termina en una tragedia, en una joven en una casa de citas en la Ciudad de México, cómo habla una protesta a la hipocresía de la sociedad. Es Santa, ¿verdad? En la novela. Y así hay muchas. Esta habla pues de un ambiente rural, urbano de la Ciudad de México y de las clases sociales, porque en ese lugar donde trabajaba como prostituta, la protagonista, que es Santa, como iban hombres de mucho dinero y de mucho poder. Entonces, esa doble moral, ¿cómo la maneja Federico Gamboa? Que de veras excepcionalmente, ¿no? Donde mezcla el realismo, pero el naturalismo expreso de lo que siente, de lo que piensa y de lo que está viviendo esta joven prostituta. Y así hay muchas historias. Tú traes una. El primer libro del realismo en México es La Bola, que es obra de Emilio Rabasa. Emilio Rabasa es un político, abogado, fundador de la Escuela Libre de Derecho, fundador del Universal, catedrático reconocido. Llegó a ser gobernador de Chiapas, revolucionó el sistema educativo y no sé cuántas cosas, y dejó el cargo, ¿no? Él escribió una novela que por primera vez se imprimió todo en su conjunto, o sea, no era una novela por entregas como se usaba en la época. La Bola, pues narra el nacimiento, digamos, de la vida política de un muchacho letrado en un pueblo. ¿Cuál pueblo? Pues no sabemos, es un pueblo de México, nada más. Nos lo sitúa entre un río y una montaña como tantos. Porque él nos quiere hacer una alegoría, realmente no es un pueblo que exista, sino quiere hacer una alegoría de cómo se enfrentan los poderes en ese pueblo. El poder eclesiástico, el poder administrativo o político, y por el otro, el poder del dinero, que era el poder de los hacendados, ¿no? En esta novela, él retrata y reproduce esta realidad, al menos de su punto de vista de jurista. Curiosamente, la población de este pueblo se divide por un arroyo para dividir las fronteras entre dos barrios, el barrio de las Lomas y los del Arroyo. En un ensayo que tuve la oportunidad de leer para este podcast nos dice, la ubicación geográfica se convierte en pretexto para una visión positivista. Los de las Lomas, pues eran los más alejados del desbordamiento del arroyo, pues se creen más civilizados que los del arroyo, ¿no? O sea, ¿cómo usan esos autores esta metáfora para exponer un punto de vista social? La Bola, pues trata de un movimiento que se da sin muchas motivaciones aparentes, más que un pleito, podemos decir, entre la autoridad y un cacique, y arrastra todo un pueblo, que a veces no es consciente ni de lo que está haciendo ni de lo que está pasando. Como decías tú, estos personajes como si fuera su destino. Sí, está todo predestinado. Y obraran nada más en virtud de su destino, como si no tuvieran poder de decisión sobre los acontecimientos. Está magistralmente narrado desde el punto de vista nada más de Juan, el protagonista. Y esto es algo muy importante porque
fíjate que Juan es un narrador, no es omnisciente, pero sin embargo usa recursos este autor para darnos puntos de vista de los otros personajes, y nos pone que esto se publicó en este libro, y esto decía el sacerdote, y esto le decía a Juan el cacique, y así es como vas conformando la psicología de los demás personajes. O sea, es brillante la manera en que él expone esto, ¿no? Y tiene finaliza la bola con una frase que nos explica por qué se llama así, que es maravillosa. Dice: la revolución se desenvuelve sobre la idea, conmueve a las naciones, modifica una institución y necesita ciudadanos. La bola no exige principios ni los tiene jamás. Nace y muere en un corto espacio material y moral, y necesita ignorantes. En una palabra, la revolución es hija del progreso del mundo y la bola es hija de la ignorancia. Fíjate todo cómo se concentra en esto, todo lo que hemos venido platicando acerca de ese punto de vista, ¿no? Al final. Pues con este tema terminamos. Miriam, estuvo muy interesante gracias, Ale. este podcast del realismo literario. Esperamos que les haya gustado como a nosotros. Gracias, amigos. Gracias, Miriam. Hasta pronto.